Gracias, presidente. En realidad, el mayor argumento, el principal, incluso podría ser el único, el contundente, para que hoy este Consejo no dé apertura a este proyecto de acuerdo, es porque no cumple con la Constitución y la ley, no cumple con él. Y lo digo porque podría divinamente usted pedir, a manera de ejemplo, un traslado presupuestal, 100.000 millones de pesos o X cifra, para pagar una deuda con el banco tal. Pero resulta que tal deuda no existe, es inexistente. Hoy el Fondo de Sostenibilidad no existe. Hoy jurídicamente no existe. ¿Eso lo podremos entender? No existe. Entonces, pues yo no sé cómo hará este consejo y cómo hizo el presidente y cómo hizo la mesa directiva, no sé cómo lo hicieron para pasar por alto tamaña falta. Porque el proyecto se llama, por el cual se autoriza al alcalde de Santiago de Cali para realizar un aporte al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del Sistema de Transporte Masivo, que no existe. Así de sencillo. O díganme que existe. Entonces, primero, sí le quiero recordar a la mesa directiva y al presidente en especial el reglamento interno, donde lo obliga que todo el proyecto de acuerdo presentado tendrá que ser rechazado motivadamente si no cumple con los requisitos. Y obviamente este proyecto de acuerdo no cumple con los requisitos. Entonces, ¿qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasa a la mesa directiva? Que debe haberlo rechazado hasta tanto exista ese fondo. No, usted no, tranquilo. El presidente del consejo y la mesa directiva y el ponente, obviamente, porque es que uno asumir una ponencia de un proyecto de acuerdo que no tiene ningún soporte jurídico. Jurídicamente no existe el fondo. ¿Quién aquí puede decir que existe? Si alguien de la administración quiere decir aquí que existe, ya mismo preséntenos el decreto y ya mismo preséntenos los estudios técnicos que existe la ley para crear ese fondo. Silencio total. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice que va a demostrar aquí, doctora Román, jurídica? Usted puede demostrarnos hoy que existe hoy. No existe. No existe jurídicamente ese fondo. Entonces, ¿cómo pretende venir a decir que sobre un hecho falso, se dé trámite a esa iniciativa de trasladar esos recursos? Ese es el principal argumento para no dar apertura a ese proyecto de acuerdo. Ahora, supongamos que tuviésemos completo todo este proyecto. Supongamos que aquí existiese el decreto hoy. Pues obviamente habría que iniciar el estudio con la legalidad o ilegalidad, obviamente, de ese fondo. Porque si existe ese fondo y está constituido de manera ilegal, también es obligación del Consejo asumir ese estudio. Ese es nuestro control político. ¿O de qué se trata esto? Y resulta que si usted entra en detalle en este proyecto, encuentra, yo le voy a contestar allí al compañero profe concejal que dijo de los 3, Oscar, tú preguntaste los 3 meses y no sé qué. Lo que pasa es que es obvio, todo el proyecto está sustentado, el aporte, sobre lo mismo de lo anterior, de 340 pesos. Y la cifra para 3 meses no te da sino 12.000 millones de pesos para esta vigencia.
no hay nuevo estudio, es lo mismo, el mismo soporte, los 340 pesos. Por tanto, ellos se limitan a hacer el traslado de los 12.000 millones de pesos, porque lo demás lo harían para la vigencia. Aquí lo dicen con la vigencia 2017. Ahora, ¿qué dice esto? Si ustedes ven el tal soporte, los tales estudios, pues no les cambiaron una coma, les cambiaron el título nomás, ¿no? El título al soporte a los estudios técnicos, entre comillas, que presentaron la vez pasada. Que demostramos hasta la saciedad que eran estudios que no corresponden a la exigencia de la ley 1753. Porque los estudios de la ley 1753, artículo 33, literal 1, lo que exige es un cálculo, unos estudios técnicos que demuestren y que sustenten los recursos, diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. Realmente, mejor dicho, eso no tiene pierde. Puede que la ley 1753 le falte reglamentación en muchas cosas, puede que de ahí se deriven muchas cosas, pero en eso taxativamente dice ese literal 1 que ese fondo tiene que corresponder a la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, y que no es obviamente 340 pesos. 340 pesos se constituirán realmente en escasamente el 10%, pongan cuidado, el 10% de la tarifa técnica, de la diferencia. ¿Me explico? 3.400 pesos divinamente puede ser la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, y 340 pesos es solo el 10% de ello. Entonces, que llegue al 11%. Pero entonces eso nos lleva a concluir, a demostrar de que estamos en la misma de la vez pasada. Primero, que el tal fondo carece de legalidad sobre la base de nuestros estudios, que no cumple la norma, ¿sí? Y además de ello, que el fondo ni siquiera ha sido constituido, no existe. Miren, es tan grave la situación con estos proyectos de acuerdo que parece, compañeros concejales, por favor, Henry, por favor. Miren, es tan delicada la situación que lo que tenemos otra vez es la repetición de la repetidera, cuando ya demostramos hasta la saciedad todos los vicios que tenía el proyecto. Y aquí lo repite con la excepción de que no nos van a querer imponer al Consejo asumir semejante ilegalidad de la creación del fondo. Es la única diferencia. Pero le cambian ahí el título, acomodan, nos dicen que el aporte, que lo autoricemos, pero lo que el Consejo no entiende, Oscar, lo que el Consejo tiene que entender es que igual nos van a llevar por el camino de la ilegalidad, asumiendo toda la embarrada que va a hacer en la alcaldía. ¿Por qué? Porque nos quieren a nosotros llevar a ser los cómplices de esto. Si se tratara solo y ahí sí voy por el argumento de Alexandra, que es para no dar apertura al proyecto, que para mí pues es un argumento digamos importante, pero no el principal, es secundario. Es el argumento de que ya los 12.000 millones de pesos están metidos en su proyecto, el que usted es ponente. Entonces, esos 12.000 ya están allí para ser trasladados. Que al mío, así nomás, a secas. Que también sería ilegal, ¿no? Es ilegal también. Porque usted no tiene por qué trasladarle al mío, que es una entidad descentralizada de esa manera, 12.000 millones de pesos, así porque sí, a la bulla de los tarros. Entonces, tenemos pues por todo lado vicios, pero todo para el mío. Así que importa lo que sea, que se acabe el mundo, pero todo para el mío. Y ni siquiera para la gente, sino para cuadrar la caja de los empresarios, cuadrar las finanzas de los empresarios. Entonces, en este proyecto, en el mismo sustento de estudio técnico, habla del tema, dice temporalidad de la medida, todo igualito.
que eso solamente será por 6 meses y que es para que mientras buscan el equilibrio, mientras encuentran la estabilidad de este mío, mientras logran que haya una regularidad de incremento de kilometraje, cosa que además lleva a lo mismo de la vez pasada, a solo 406.000 pasajeros, para ellos es estabilizarlo. Entonces, concluyo solicitando al Consejo que no dé apertura a este proyecto de acuerdo y prevengo al Consejo, lo prevengo, porque no cumple la ley, porque se está citando apertura un proyecto de acuerdo que no tiene soporte legal, porque el fondo de estabilización, ¿cómo es que se llama esa cosa? El fondo de estabilización y subsidio de la demanda del sistema integrado de transporte masivo mío no existe jurídicamente hoy. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Roberto Rodríguez.